Muy buenos días, hermanos. Llegamos al segundo mes del año 2022, el primer domingo de febrero, y estamos nuevamente reunidos para alabar y glorificar el santo nombre del Señor, para detenernos un momento a tomar del pan y de la copa, para reflexionar en lo que significa este gran sacrificio de Cristo y todo lo que es para nosotros la bendición de ahora ser hechos hijos de Dios. Y una de esas bendiciones es poder contar con su palabra, con su Espíritu Santo para enseñarnos, para seguir aprendiendo de Él. Lo hacemos con todo lo que sucede a nuestro alrededor. La naturaleza misma nos habla de quién es Dios. Y en las últimas semanas hemos estado mirando algunas películas que también tienen un mensaje del cual nosotros podemos aprender. Pasó Rambo y ahora pasó Rocky. Y con Rocky aprendimos que es mejor dar que recibir. No golpes, pero sí pensar en todo lo que podemos dar, todo lo que Dios nos ha bendecido para que podamos nosotros ahora bendecir a otros. Bendecidos para bendecir. Y por eso estamos muy alegres de saber que como iglesia hemos entendido esto y hemos podido aportar generosamente para ayudar a muchas familias que pasaron por dificultades en el año anterior y también en el 2020, y que el Señor nos seguirá dando estas oportunidades de vivir, como dice la palabra, la verdadera religión, estar con los necesitados, con los huérfanos, con las viudas, apoyar a todos los que así lo requieran y lo necesiten, todo para la honra y la gloria del Señor. Como les dije desde el principio, este actor es el que vamos a seguir viendo en la película de hoy, que lleva como título Máximo Riesgo. Algunas de estas películas uno no está muy seguro de qué título va a tener porque cambian a veces de un país a otro o tienen un título en inglés y otro diferente en español, muy diferente en español. Pero como la imagen lo muestra y algunos que la pudieron ver, es el desarrollo de toda una temática de altura, de alpinismo y de todo lo que significa exponer la vida en esas montañas nevadas y con todo el riesgo que hay en esta, podríamos decir disciplina, algunos le llaman deporte, pero yo creo que es una disciplina más que nada, porque practicarlo como deporte, pues por ejemplo, algunos lo tienen como una costumbre hacer escaladas, pero cuando ya se van por allá al Everest, ya eso es otra cosa muy terrible, ¿cierto? Mucho más riesgosa, mucho más peligrosa. Máximo Riesgo entonces es un recordatorio de lo que estamos viviendo también hoy. Nuestras vidas están constantemente en un riesgo. Algunos todavía no han podido afirmarse en su fe y en lo que significa confiar en Dios. Y por ejemplo la pandemia les hizo tambalear en su fe y creer que cualquier cosa que suceda a su alrededor los va a afectar directamente y que el virus va a llegar y que el virus esto y el virus otro, y no me muevo, no salgo, no entro, no hago una cantidad de actividades que podríamos desarrollar teniendo los resguardos necesarios, pero fue más fuerte en algunos el miedo que el mismo tema de la fe y de creer en el Señor. Estamos para animarnos los unos a los otros, para entendernos, y claro que para algunas personas es mucho más complejo. Algunos que perdieron un ser querido, algún familiar, pues claro que para ellos el tema va a ser mucho más sensible. Y sin embargo, no estamos ni minimizando y no queremos tampoco exagerar las cosas. Entender todo en su justa medida. El Señor también nos ha llamado a la prudencia. Tampoco podemos nosotros, como hizo ese youtuber, ir y utilizar su lengua para pasarla por unos excusados, por unos baños y creer que no iba a pasar nada porque en semejante contaminación. Tampoco podemos nosotros exponer nuestra vida y esperar que no pase nada. Pero el otro extremo también es caer presos del miedo, de la angustia y quedar paralizados y no seguir actuando, no seguir viviendo. Esto para nosotros es un recordatorio. Sí hay muchos riesgos en la vida y el salir a la calle, el ir a trabajar, para algunos puede ser el riesgo de contraer el coronavirus, pero para otros hay otros riesgos mayores, la delincuencia,
tantos ladrones que pueden estar ahí atentos, el riesgo al conducir, el riesgo al pasar una calle. Hay personas que han perdido la vida sencillamente esperando en una esquina que viene el bus que le corresponde y hay un accidente y ellos pierden la vida. Hay muchos riesgos. Realmente nosotros tenemos que estar muy agradecidos con el Señor cuando hemos salido en la mañana de la casa y volvemos en la tarde bien sanos. Hay muchos riesgos para la salud, hay una gran cantidad de peligros a nuestro alrededor, pero uno de los más grandes y de los más preocupantes es el peligro de enfriarse nuestro corazón. De que todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos afecte tanto que nos alejemos de Dios. Acaba de pasar un campamento y en este campamento quisimos recordar la importancia de estar conectados con Dios, estar conectados con el cielo, de tener una relación íntima con el Señor, que podamos conectarnos a través de la palabra, a través de la gratitud, entender que la oración es nuestra comunicación con Él, que podamos cumplir con el llamado que Él nos ha hecho de ir y hacer discípulos y saber que ahí no podemos estar solos, que necesitamos su conexión. Darle gracias y poder poner al servicio de otros los dones y talentos que nos ha dado y así saber que no es porque yo pueda hacerlo, sino porque el Señor es el que me fortalece, y alabarlo por esta hermosa creación que nos acerca a Él. Todo esto es el resultado de reflexionar en un tema, conectados con Dios, pero en el día a día y en lo que nosotros sabemos que es la vida diaria, la vida normal, estamos enfrentando el riesgo constante de alejarnos del Señor, el riesgo de apartarnos del camino, el riesgo de que nuestra fe se desvanezca, que en vez de crecer, mingüe. El riesgo constante que esta película nos va a recordar de llegar a enfriarnos, porque en esas alturas en donde ellos estaban desarrollando, ¿cierto?, la película, el frío siempre ha sido un gran riesgo. Y más adelante volveremos a hablar de lo que significa también esa actividad que ellos desarrollaban, pero vamos a ir a la palabra, porque para nosotros lo importante no es la película, lo importante es la palabra y lo que ella nos recuerda. Tenemos entonces en el libro de Timoteo, en la segunda carta, enviada por el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los primeros 9 versículos que son el lugar donde vamos a reflexionar nosotros. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, leeremos de los versículos 1 al 9. Dice así en la Reina Valera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercitas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estos siempre están aparentando y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Oremos. Bendito Señor, aquí hay una descripción muy terrible, hay una radiografía de este mundo y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que
que realmente estremece el saber que se haga un listado de situaciones que se siguen repitiendo, que esto pasó hace 2000 años, pero seguimos viendo esta maldad y realmente tenemos que reconocer, como decía el apóstol Pablo, que son tiempos peligrosos, que hay un máximo riesgo a nuestro alrededor, que nuestro corazón está siendo constantemente atacado para que deje de confiar en ti, para que deje de seguirte a ti. Señor, ayúdanos, porque realmente solos no podemos, porque en este caminar lo que nos motiva es saber que tu promesa es que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De lo contrario, como dice el cantante, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, porque está guiado por tu presencia, por tu Santo Espíritu. En tus manos estamos y presentamos esta palabra, pidiendo tu guía, tu dirección y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es una larga lista. Realmente cuando nosotros pensamos en hacer las compras de la mercadería, a veces hacemos un listado de qué comprar y de todas maneras cuando llegamos al supermercado pues se suman otros que se nos habían olvidado. Pero aquí como que la pregunta es, ¿se le pasó algo al apóstol Pablo? Son demasiados ítems para considerar con respecto a lo que es hoy el mundo actual y que no ha cambiado, sino que realmente para mejorar nada, pero para empeorar sí. Cada vez hay más formas diversas de engaño, más formas de robo, más formas de defraudar. En estos días nos siguen recordando que a través del teléfono llega un mensaje de texto que aparece con un link y si pinchas ese link, perdiste tu cuenta de WhatsApp, perdiste tus contactos y probablemente pierdes hasta tu teléfono. Pero a través de eso van a utilizarlo para robar y para sacarle dinero a otras personas. Es terrible cómo sigue creciendo esta maldad y aparecen con gran creatividad nuevas formas de defraudar. Y la maldad no se detiene, sino que sigue en aumento. Decimos muchas veces que esta es una humanidad que ha evolucionado, pero cuando realmente analizamos lo que pasa, se está devolucionando, se va volviendo cada vez peor. Y en ese contexto entonces el apóstol Pablo le hace un planteamiento a Timoteo, le dice, mira, este tiempo actual, este momento histórico es un tiempo peligroso. Ten cuidado de ti. Te encargo entonces, tú debes saber que hay un momento complejo y esta radiografía que nosotros vemos se hace del mundo es algo que todavía hoy debemos seguirles mostrando a nuestros hijos, abriendo los ojos a una realidad que en ocasiones diríamos nosotros mejor que no lo vean, pero ellos van a salir al mundo. No podemos mantenerlos encapsulados en una burbuja, que no sepan qué es lo que está pasando afuera. Es necesario poder reflexionar también junto a ellos con respecto a lo que está pasando en la actualidad. Nosotros no estamos por fuera de ello. Nosotros no somos extraterrestres que vivamos en otro lugar. Somos de aquí, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y debemos entender cómo el Señor espera que cumplamos una función, que desarrollemos también una labor. No para dejarnos llevar y arrastrar por lo que este mundo ofrece, sino para marcar una diferencia y decir, yo no soy de este mundo. Vivo aquí, pero este sistema que gobierna el mundo, esta manera de hacer las cosas, esta cultura, esta costumbre de hacer las cosas de una manera contraria a la voluntad de Dios, no es lo que yo deseo hacer. De ahí que la importancia de hacer la presentación de los niños delante del Señor es el momento en el cual como padres pedimos que hagan un compromiso, que hagamos un compromiso como papás de guiar a nuestros niños. Hemos dicho los 6 años primeros son fundamentales, pero no acaba allí. Nunca va a terminar ese proceso también de acompañamiento, de discipulado de los hijos. Así que cuando pensamos en lo que está pasando a nuestro alrededor, pues lamentablemente no son buenas las noticias.
Son tristes cuando encontramos una descripción tan detallada de la maldad y de cómo esa maldad ha crecido. Hombres amadores de sí mismos. Hoy, como nunca antes, se están viendo las explosiones de la cantidad de dinero que se dedica a la belleza, a las cremas faciales, a los tratamientos corporales, a las cirugías, por el solo gusto de mantenerse eternamente jóvenes. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es una línea que va a ir corriendo hacia la muerte, y mientras que corre esa línea que es nuestra vida, vamos a ir cambiando, vamos a ir transformando nuestra vida, nuestro cuerpo se va a ir degenerando. Y puede ser que algunos mueran antes que otros, pero el final es el mismo. A veces la angustia y la preocupación por estar tan bien presentados superan a la gratitud por lo que Dios ha hecho, por esta obra maravillosa de la creación. No está mal cuidarse, no está mal tratar de tener una vida sana, de tener una buena alimentación. No, eso no está mal. Lo que significa un problema es cuando, como dice el apóstol Pablo, se convierten en amadores de sí mismos, más que de Dios. Nadie puede ocupar el lugar del Señor. El tiempo entonces es peligroso porque la primera característica que menciona el apóstol Pablo es tan individual como que puede ser que nadie se dé cuenta, pero mi ego está tan inflado que realmente me amo a mí mismo. De tal manera que, como nos dice, ¿cierto?, la mitología griega, hubo uno, Narciso, que se miraba y se contemplaba ahí en el agua y decía: soy tan bello, soy tan hermoso, quiero darme besos, quiero darme abrazos, no hay nadie como yo. Se enamoró tanto de su imagen que cayó al agua y se ahogó. Y hasta ahí llegó la vida de Narciso. Es una imagen que nos debe advertir sobre el riesgo, sobre el tiempo peligroso en el que nos encontramos, en donde la humanidad sigue caminando rápidamente hacia una destrucción segura, en donde hemos muchas veces considerado que esta creación de Dios se va a renovar eternamente y no importa lo que hagamos con ella, igual nada va a pasar. Sí, realmente es difícil pensar que el desequilibrio al que hemos llevado la naturaleza, el abuso que tenemos con respecto a algunos de los recursos que el Señor nos ha dado, la falta de cuidado y la falta de atención, creer que no va a pasar nada es ilógico. Sabemos que el Señor nos mandó a sojuzgar, a cuidar, a administrar, y eso implica también entonces saber que todo lo que el Señor nos ha entregado tiene un plan, un propósito, y hay hasta un equilibrio. En otra ocasión lo hemos mencionado, cuando alguien toma una especie animal y la mueve de un lugar para otro, casi como decidiendo: yo soy el que quiero que aquí empiecen a aparecer mejor estos castores, porque los castores aquí me van a cumplir con una función. En el sur de Chile ya muchos saben lo que implica el trabajo de esos castores, que no son endémicos, no son de aquí, pero fueron introducidos y se convirtieron en un problema, en una plaga que causa daño. Entonces, el equilibrio que Dios dejó es el que nosotros debemos cuidar, y ese equilibrio implica también nuestra propia vida. ¿Cómo manejo yo mi vida? Este listado entonces nos debe advertir: cuidado con todo lo que está pasando alrededor, con todas estas ideologías, con todas estas filosofías. Empiezan a tomar fuerza, se introducen en nuestras vidas, se introducen en nuestras familias, se introducen en nuestra iglesia, y dejamos a un lado la guía, la dirección de la palabra de Dios. El amor por sí mismos a veces empieza a tomar tanta fuerza que vemos como cumplimiento las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 12. Uno de los riesgos fundamentales de estos últimos tiempos es, como dijo nuestro Señor Jesucristo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí aparece el máximo riesgo de la película: morir en el intento de lo que significa escalar la montaña, como muchos lo han hecho
tratando de subir al Everest. Es tan terrible esa situación y es tan complejo esa escalada que muchas personas que lo han intentado fallecen y allá quedan. No tienen cómo traerlos, algunos sepultados por una avalancha, por la nieve, por el hielo. Pasan años y han encontrado después de 10, 20, 30 años algunos de esos escaladores. Murieron fríos, murieron congelados. Qué riesgo tan grande que tenemos nosotros hoy de también caer en medio de esa descripción tan detallada de lo que significaría el incremento de la maldad en el mundo. El amor de muchos se enfriará. Atención, cuidado. Aquí es donde aparecen esas imágenes que advierten, esas luces intermitentes, esos avisos luminosos, reflectantes, que nos advierten: cuidado, el amor se nos puede enfriar. El máximo riesgo que estamos enfrentando hoy es un cristianismo frío, que no se emocione con la palabra de Dios, con cantar al Señor, con alabar, con glorificar el nombre del Señor, con congregarse con los hermanos, que relativice todo y ahora diga: está bien, no importa si me quedo acostado en la cama, tampoco va a pasar nada. Muchas de las situaciones que estamos viviendo están advertidas. Y lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, tiene todavía más sentido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en su caminar, asidos de la palabra de verdad, con un corazón que rebose de gratitud, conectados con Dios todo el tiempo, para que podamos mantenernos en el camino, la verdad y la vida que es Cristo, para no desfallecer nunca en la fe y para seguir tomando el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, de devoción, de comunicación constante con el Padre, para que podamos nosotros, ante los riesgos máximos que tenemos a nuestro alrededor, estar seguros, estar firmes y mantenernos en el camino, y mantenernos en la vía, y mantenernos en la lucha y en la batalla espiritual con Cristo. Padre, te damos gracias por este mensaje, gracias porque tú nos traes ánimo y nos recuerdas los peligros que hay en este mundo, ese máximo riesgo que hay de que nuestro corazón se enfríe, para que veamos los indicadores y tomemos correcciones cuando hemos dejado de leer la palabra, cuando hemos dejado de orar, cuando hemos mantenido entonces el culto a ti como un ítem más de si me queda tiempo, cuando la devoción se va perdiendo y cuando vamos enfriando nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para mantenernos vivos, para mantenernos realmente conectados contigo, Señor, y para que ese fuego que hay en nuestro interior, que es el fuego del Espíritu Santo, siga llenando nuestro ser y dé fruto abundante. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.